Hola queridos amigos de la librería Orwell, ya ha pasado un mes y aquí estamos con nuestras nuevas recomendaciones que siguiendo vuestra demanda pues van a seguir con clásicos importantes de la historia de la literatura. Vamos a ello. Hay un escritor británico poco leído en España que es Thomas Hardy, un arquitecto que dejó su profesión para dedicarse plenamente a escribir y que era experto en adentrarse en los torbellinos que arrastraban al ser humano a vicisitudes extremas que acababan por gobernarlo y llevarlo a la ruina. La novela de la que os quiero hablar hoy es probablemente su obra, o una de sus obras más importantes, que es El alcalde de Casterbridge, una novela de finales del siglo XIX en la que el protagonista, Enchart, eh, mm, encarna la figura de un campesino arribista, como otros personajes de los que os voy a hablar hoy de otros libros, que desea, pues bueno, y tiene como objetivo convertirse en alcalde. Y finalmente lo consigue. Y consigue subir hasta esa posición, pero las circunstancias van a complicar su vida, ¿no? Resulta que él llevaba pues casi 20 años sin ver a su esposa y un buen día esta aparece. Y aparece además con una hija. Eh, ¿Pero por qué había desaparecido? Pues porque él mismo se había deshecho de ella en una borrachera en la cual la vendió a un marinero que estaba de paso, Newson, y, y esta circunstancia pues viene a originar un escándalo. eh, Ahora que él tiene una posición, digamos, relevante en la sociedad, y a esto se le juntan una serie de eventualidades económicas que lo llevan a la ruina, lo cual lo arrastra a una serie de circunstancias extremas que hacen que él caiga en el alcoholismo y en fin. Así que es una novela en la cual el ser humano aparece arrastrado por el azar, pero también por su mala cabeza. no, no hay que dudarlo, ¿no? La ceguera de las pasiones arrastra a los seres humanos y Hardy pues, nos habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo en aquella época eh, personas que podían tener una cierta pureza en un estilo de vida más sencillo, campesino, cuando se introducen en el elemento urbano, pues se produce ahí un choque de ese viejo mundo más sencillo, con otra forma mucho más moderna y oscura de vivir la existencia. Esa es mi primera recomendación, El alcalde de Casterbridge. Mi siguiente recomendación es teatral. No suelo hacer muchas recomendaciones de teatro, pero en este caso os quiero hablar de una obra del 1929 de un creador ruso que es muy interesante, Vladimir Mayakovsky, poeta y también dramaturgo, un personaje extremadamente provocador que se introdujo en política, que formó parte del partido bolchevique y que bueno, es uno de los adalides del movimiento de vanguardia del futurismo ruso. Esta obra tiene por protagonista a un tipo, un inventor que se llama Chudakov, y Chudakov inventa una máquina del tiempo, pero le faltan algo de dinero para poder sacar el proyecto, para poder lanzarlo, y entonces se ve obligado a relacionarse con burócratas que son los que tienen ese dinero que a él le falta, y,
y está desesperado en ese, digamos, en ese camino. Y hay otro personaje que lo intenta ayudar a conseguir ese dinero, porque si no, pues él lanza la máquina a través de, le da los derechos a un extranjero y tal. Pero digamos que en mitad de todo ese jaleo, como no logran convencer al funcionario que tiene que soltar el dinero eh, para que lo haga, pues deciden poner esa máquina del tiempo en marcha y mira por dónde aparece una mujer que viene del futuro, la mujer fosforescente que viene del año 2030. Así es que creo que este arranque argumental, no os puedo contar más, que tiene un trasfondo de crítica irónica a funcionarios con los que el propio Mayakovsky tuvo que luchar toda su vida, da bastante aliciente para leer esta obra llena de sarcasmo, de ironía, de humor y conocer a una figura muy destacada del panorama artístico de inicios del siglo XX ruso. Os recomiendo mucho que leáis esta obra. El autor de la siguiente novela es un francés importante llamado Guy de Maupassant, que fue un excelente narrador. Su madre era amiga de Flaubert y se pudo convertir en discípulo suyo, y así uno de los exponentes más importantes del naturalismo. Entre el protagonista de esta novela de la que os voy a hablar y él mismo, hay determinados paralelismos y la novela se llama Buen amigo en español y se tradujo Bel-Ami en muchos casos, ¿no? Cuenta la historia de un joven de provincia que emigra a París buscando hacer fortuna y ascender socialmente. Para ello se pone en contacto con un amigo de allí, con Carl Forestier, que lo va a introducir en el mundo del periodismo. Pero lo que hará el protagonista es valerse de su carisma y de su atractivo personal para, a través de sucesivas mujeres, ir ascendiendo gradualmente en esa escala social sin ningún tipo de escrúpulos, siguiendo a otros personajes de la historia de la literatura que también representan ese arribismo, ¿no? El escritor consiguió vivir de su pluma y consiguió hacerse una vida de lujo. Llegó a tener su propio yate que también llamó Bel-Ami, y él también era un inveterado amador y mujeriego. De hecho, sus días no acabaron muy bien porque acabó en ese libertinaje teniendo un triste final que le condujo a la locura y digamos que las virtudes de esta novela de Bel-Ami son el ser extremadamente entretenida y permitirnos un análisis psicológico de sus protagonistas que se hace de gran disfrute, ¿no? Vemos en esta novela de principio, que está situada justamente en la frontera entre el siglo XIX y el XX, pues tenemos un ejemplo perfecto de lo que serían después novelas de enredo o sentimentales, pero de inferior calidad, ¿no? Aquí, pues bueno, nos enfrentamos a la figura de un Don Juan que tiene esa búsqueda
de la riqueza, ¿no? Como sucede en novelas como El Rojo y el Negro. Y nada, creo que podéis disfrutar también con su lectura. Y seguimos con otra novela que también se ambienta en París. Su protagonista es un muchacho que lleva poco tiempo viviendo en la ciudad y que acaba estableciendo relación con una prostituta. La novela se llama Boubou de Montparnasse y es de un escritor importante pero poco conocido, que es Charles Louis Philippe. Nos encontramos con una historia de un amor correspondido, pero que lucha por hacerse realidad en mitad de una circunstancia realmente terrible. Una joven prostituta se enamora de un chaval joven que verdaderamente la quiere, pero enferma y contagia su enfermedad a su amante. El proxeneta que la tiene, digamos, atada, tiene un apodo que es Bubu o Bubu, y en el momento que ella entra al hospital es encarcelado por robo. El hecho de que los dos amantes enfermen estrecha sus lazos, pero cuando las cosas parece que van mejor, el antiguo chulo de ella sale de la cárcel y lo va a complicar todo. No os puedo contar mucho más, pero es una historia de amor cruda, dura, pero también hermosa y llena de ternura, ¿no? Una lucha de humillado y ofendido por buscar una vida sencilla, honesta, en mitad de una podredumbre que invade sus vidas y que los lleva a la deriva. En un mundo como el que vivimos en la actualidad, lleno de amenazas y de desafíos económicos y personales, sigue siendo una novela interesante que leer. Os la recomiendo. Cerraré esta ronda de clásicos con uno de mis escritores europeos favoritos, que es Luigi Pirandello. Un escritor que vive a caballo entre el siglo XIX y el XX. Esta novela, pues de 1904, se llama El difunto Matías Pascal, y en ella están todos los elementos y todos los temas que me gustan de Pirandello, que son muchos, pero fundamentalmente uno, que es el de la identidad. La identidad, quiénes somos y cuándo surge esa persona que somos en realidad, ¿no? El protagonista del difunto Matías Pascal es alguien que por azares de la fortuna, después de ganar una fuerte suma de dinero en Montecarlo, jugando, se entera por el periódico de que hay un joven suicida que han confundido con él. Él se marchó de su lugar de vida para después de una disputa familiar, y se va a Montecarlo, donde gana esa fuerte suma de dinero, y entonces se entera por el periódico de que en el lugar donde vivía aparece un suicida y que lo han confundido con él. Pero en vez de desmentir
que esa persona no era él, aprovecha la ocasión para borrarse socialmente, aprovecha para quitarse todas sus obligaciones sociales, se inventa otra identidad y con esa identidad empieza, y con el dinero que ha ganado, empieza a iniciar, comienza una nueva vida, mejor dicho, solo que la sociedad no lo va a dejar escapar y otra vez se le va a ir complicando su situación social, solo que ahora en realidad su identidad es ilusoria porque él no tiene un estado civil, él no puede poner una denuncia, no puede casarse, y cuando empieza a tomar conciencia de todo ello, intenta volver a su vida anterior, pero ya es tarde, ya es tarde. Así que es una novela trágica en la cual se muestra cómo nuestra auténtica personalidad puede surgir de las cenizas de un desastre, ¿no? Y juega con esos elementos que tanto interesan a Pirandello, como por ejemplo en otra novela muy conocida suya que se llama Uno, Ninguno, 100.000. Pirandello nació en una finca que se llamaba Caos y él siempre sintió que el nombre de esa finca tenía que ver simbólicamente algo con él mismo, ¿no? Con los derroteros que su vida había tomado. Él venía de una familia de comerciantes, de burgueses, y se fue interesando por la filología, por la literatura, y estudió en diversas universidades europeas, en Palermo, en Bonn, en Roma, pero tras una ruina económica que le vino y que le acarreó incluso problemas mentales a su esposa, se ve obligado a dedicarse a la enseñanza y comienza a escribir. Entonces, todas estas eventualidades que tuvo en su vida le muestran lo ilusorio de los ideales, le hacen detenerse en la soledad del ser humano, en la inestabilidad que tienen las relaciones sociales y sobre todo el tema principal de la identidad, que son los engaños de la conciencia, que le hacen ver la necesidad que tiene el ser humano de colocarse una máscara para enfrentarse a la sociedad, Entonces ese tema de la identidad, de si somos lo que creemos que somos, de si somos lo que los demás piensan que somos, si es una mezcla de ambas cosas, si realmente lo que somos nunca se muestra y lo que mostramos son una serie sucesiva de máscaras. Todos estos temas son los que aparecen en su novela quizá más importante, que es El difunto Matías Pascal. Os la recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos, si no pasa nada, dentro de un mes, con más recomendaciones de libros. Hasta pronto.